Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de Tales de Mileto. Tales de Mileto nació en el año 624 a.C. en la ciudad de Mileto, lo que actualmente se conoce como Turquía. Murió a la edad de 78 años a causa de insolación en el año 546 a.C. Sus padres fueron Eusamias y Cleobolina. Se dice que en su juventud Tales viajó a Egipto, donde aprendió matemáticas con los sacerdotes de Menfis y calculó la altura de las pirámides con solo ver la longitud de sus sombras. También estudió astronomía, que posteriormente enseñaría con el nombre de astrosofía. Tales fue un filósofo, matemático y científico griego. Fue considerado el padre de la filosofía al ser el primero en intentar buscar la explicación sobre el universo, suponiendo desde su perspectiva que el agua era el origen de todas las cosas. También se consideró el padre de la geometría. Tales fue el iniciador o fundador de la escuela filosófica jónica de Mileto, a la cual también pertenecieron Anamisandro, que fue su discípulo, Anasamides, que fue discípulo del anterior. En la antigüedad se consideraba a Tales como uno de los 7 sabios de Grecia. Hola, yo les voy a hablar sobre algunos de los aportes de Tales de Mileto que han sido recordados a través de la historia, porque este mismo ha sido recordado como uno de los mejores filósofos de su época y que ha dejado algunos aportes y predicciones para los pueblos de su época. Uno de los descubrimientos es el nacimiento de la filosofía como pensamiento racional y científico, donde Tales intentaba demostrar cuán beneficioso sería poner en práctica la filosofía. Otro es el agua como divinidad, donde Tales buscaba algo universal, algo que estuviera presente en todo, y ese algo era el agua, donde él creía que el agua era algo divino y algo que generaba vida, y que estaba presente en todos los seres vivos. En los descubrimientos astronómicos, Tales basó muchas de sus investigaciones en esto de la astronomía, y uno de sus mejores descubrimientos fue descubrir que la Luna era 700 veces más pequeña que el Sol, ya que él se tomaba muy en serio este tema. En las aportaciones matemáticas, él hizo un sinnúmero de estudios donde era capaz de resolver muchos problemas geométricos más allá de la observación con métodos lógicos deductivos. Y fue uno de los primeros en estudiar los ángulos, las líneas y las superficies que hoy en día son parte de nuestras vidas. En las aportaciones de la psicología, Tales decía que este era un estudio o ciencia del alma, y que esta surgía a partir de que el ser humano se preguntaba sobre la causa del sujeto, que era percibir, recordar y sentir. Gracias. Voy a hablar en qué parte pasó la mayor parte de su tiempo Mileto. Tales Mileto es una figura legendaria que vivió en Mileto, una de las colonias griegas de las costas jónicas de Asia Menor, en fechas estimadas entre el año 640 y 637 a.C. y 580 y 577 a.C. Todo lo que se sabe de Tales está referido por otros autores, de los cuales son los más cercanos, como Platón, Aristóteles y Heródoto. Vivieron casi 2 siglos después de su muerte. Ya en tiempos de Platón era conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. Tales es considerado precursor de la filosofía presocrática y fundador de la escuela jonia, que se ocupaba del conocimiento de la naturaleza como objeto de estudio. Tales habría estudiado con los sacerdotes egipcios y caldeos, donde aprendió matemáticas, geometría, astronomía y desarrolló sus inquietudes sobre el origen de las cosas y del mundo. Recalcar que Mileto es una ciudad jónica en ruinas situadas en la costa de Anatolia, cerca de la desembocadura del río Meandro en la antigua Caria. Este lugar estuvo habitado desde la Edad de Bronce y constituye uno de los lugares más importantes de la antigua Grecia. Su grandiosa arquitectura incluye un enorme anfiteatro, una fortaleza bizantina y baños romanos. Gracias. Yo voy a hablar sobre los movimientos que estuvo relacionado con Tales de Miletos. En primer movimiento fue la filosofía presocrática. Es el periodo de la historia de la filosofía griega que se extiende desde su comienzo con Tales de Mileto, los cuales nació en el siglo 7 a.C. hasta las últimas manifestaciones del pensamiento griego, las cuales no fueron influenciadas por el pensamiento de Sócrates, aun cuando él cronológicamente fue posterior a Tales de Mileto.
Otra de los movimientos fue la Escuela de Mileto. Esta se denominó como una escuela filosófica fundada en el siglo VI en la ciudad de griega de Mileto. Sus miembros fueron Tales de Mileto, Anaximandro y Anaximenes, los cuales los tres eran ciudadanos de Mileto. Otra de las movimientos fue los 7 sabios de Grecia, que se denominó el título dado por los antiguos sabios griegos. Esto se dio alrededor del año 620 y 550 a.C. Se renombraron por su sabiduría práctica, que consistía en una serie de aforismos memorables. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre Tales de Mileto, que él decía que el agua es un principio sobre todas las cosas, que el agua es la base de las teorías que él consideraba como el primer filósofo griego. Él introdujo la investigación racional sobre el origen del universo y la naturaleza, hasta que los griegos explicaran otros mitos y leyendas. Es decir, que fue el primer filósofo griego que planteaba a la naturaleza como la última en el mundo, o sea, que concebía sobre la base del primer elemento, que es lo que es el agua, y que el filósofo Tales de Mileto es el principal de todas las cosas que existen. O sea, que el agua tiene origen a, como dio comienzo lo que decimos, el universo. Es una idea que los griegos llamaban arge, y de esta manera nació la primera teoría occidental sobre el mundo físico, que este filósofo de la Grecia antigua nació en 1624 a.C. Es considerado como un precursor de la ciencia moderna, o es uno de los principales sabios de Grecia. Gracias. Conclusión de Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el iniciador de la indagación racional sobre el universo. Se lo considera el primer filósofo de la historia, la filosofía occidental, y fue el fundador de la escuela jónica de filosofía. Según el testimonio de Aristóteles, fue el primero y más famoso de los 7 sabios de Grecia, el sabio astrónomo, y habría tenido, según una tradición antigua, que no es muy segura, como discípulo y protegido de Pitágoras. Fue además uno de los más grandes matemáticos de su época, centrándose en sus principales aportaciones en los fundamentos de la geometría. Desde un comienzo los filósofos buscaban respuestas sobre el tema de la naturaleza, y de ahí que Tales nace con la filosofía, o al menos eso es lo que se dice. Tales considera el agua como primer principio, por eso llega hasta pretender que la tierra descansa en el agua, es decir, la tierra flota encima del agua, y se vio probablemente conducido a esta idea porque observaba que la humedad alimenta todas las cosas, que la calienta el mismo proceder de ella, y que todos los animales viven de la humedad y aquello donde viene todo. Es claro que el principio es el principio de todas las cosas.